Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran hoy? Bendecidos. Gloria al Señor. Pues miren, yo les voy a invitar a que por favor preparen su Biblia en Juan capítulo 4 y vamos a estar leyendo del versículo 27 al versículo 38. No quiero tomar mucho tiempo porque ustedes saben que este tiempo es donde tenemos que estar rápido porque sigue la escuela dominical, pero vamos a pedirle al Señor que aún en medio de todo esto Él sea hablando a nuestros corazones, Él sea preparando la tierra. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero pedir, Padre, que tú, Señor, seas glorificado en esta mañana, Señor. Dios, tú sabes cómo tu iglesia ha venido, con qué necesidad ha venido, Señor, pero yo te pido, Dios, que tú abras sus ojos, Señor, que tú los despiertes, Padre, que tú rompas, Señor, en ellos los moldes que ellos necesitan, Señor, romper. Señor, ayúdanos, Padre, para podernos conectar con tu corazón y para poder sentir, Señor, lo que tú sientes. En tus manos, Señor, yo pongo este tiempo y te pido en el nombre de Jesús que tú quites todo obstáculo y todo lo que pueda interferir en esta palabra, Señor, y permite que tu palabra caiga en buena tierra y produzca el fruto, Señor, al 100%. En el nombre de Jesús, amén. ¿Estamos listos por ahí? Muy bien, dice así: justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Gloria al Señor. Me encanta escuchar los testimonios que nos compartía el pastor Abiud. Me encanta escucharlos porque realmente esto habla de cómo el Señor ya está acelerando a su iglesia, porque las cosas, el campo ya está listo para la cosecha. Nosotros vemos en este pasaje que en los tiempos de Jesús, judíos y samaritanos no se llevaban, aun cuando había cierto parentesco entre ellos. Los samaritanos provenían de esas familias judías que durante el cautiverio se habían mezclado con gentiles, y pues para los judíos, los samaritanos eran personas repugnantes, eran personas que hasta los llamaban perros. Era tanto la disensión que había entre ellos, que si tenían que pasar por Samaria, mejor se iban a rodear para no poder tocar esa tierra. Y saben, no solamente pasa esto en esta historia, sino que vemos que hay una mujer, y esta mujer es una mujer distinta a las demás, porque esta es una mujer que va sola a tomar agua. La mayoría de las mujeres siempre iban en grupo. Esta mujer va sola, y esta mujer era una mujer posiblemente despreciada por su reputación, posiblemente despreciada por quien ella era entre los mismos de su comunidad. Ahora imagínate cómo la veían los judíos. La mujer posiblemente era despreciada por todo esto, pero a mí me encanta el Señor. Una de las características más asombrosas que tenemos de nuestro Dios
es esta habilidad para romper los moldes, esta habilidad para conectarse con la gente, esta habilidad para ver la necesidad, esta habilidad para ver la carga que hay en nuestros corazones. Pero sabes, el ser humano tiene la facilidad y la tendencia, tenemos esa tendencia a acomodarnos a las situaciones. A veces venimos a la iglesia y también nos amoldamos a todos, a situaciones como venir a la iglesia, cantar, regresarnos a nuestra casa, durante la semana tener una vida normal, venir otra vez a la iglesia el domingo y hacer este tipo de cosas. Pero aquí vemos que el Señor quería que pasara algo distinto entre ellos. El Señor estaba haciendo algo ahí. Él viene y Jesús vino a romper los moldes. Jesús, una de las cosas que Él quería hacer o que quiere hacer en su iglesia es que tú y yo rompamos los moldes que nosotros tenemos en nuestras tradiciones, los moldes que nosotros tenemos de cómo vemos a las personas. Sabes, cuando nosotros rompemos los moldes, nosotros abrimos el horizonte de gracia. Tú necesitas abrir horizontes de gracia. Tú necesitas romper los moldes que tú tienes en tu mente. Jesús nos dijo que Él había venido a darle un significado distinto a la ley y a los profetas. Jesús dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Fue la primer corrección que empieza a hacer Jesús. Dijo: no, yo te digo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sabes, Jesús vino a enseñarnos horizontes de gracia, a dar amor al que no merecía. Tú y yo no merecíamos ese amor. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2 que nosotros nos estábamos muriendo en nuestros delitos y nuestros pecados, que nosotros seguíamos al príncipe que opera en los hijos de desobediencia y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero sabes, este Dios maravilloso, con su gran amor con que nos amó, Él rompió los moldes y Él hizo horizontes de gracia para ti y para mí. Sabes, estos horizontes de gracia nosotros necesitamos vivirlos y necesitamos practicarlo. Esto también pasa con Pedro. Sabes, Pedro una vez estaba en su tiempo de ayuno y de repente, cuando él estaba orando, empieza a ver que desciende un lienzo lleno de diferentes animales, y eran animales impuros, eran animales que toda la vida le habían enseñado que no debía de comer. Pero sabes, cuando baja este lienzo, el Señor permite que Pedro vea ese lienzo bajar y le dice: mata y come. Y sabes, aunque Dios le estaba dando una orden, él dijo: no, Señor, porque nada impuro ha entrado en mi boca jamás. Y sabes, a veces nosotros así somos: Señor, no, porque si yo voy, ¿qué van a decir de mí? Y sabes, Jesús le dice a Pedro: mata y come. Pero después de eso lo vemos que le explica el Señor: no llames impuro lo que yo he santificado. Y sabes, él tuvo que entender un cambio en su mente. Él tuvo que comprender que había algo distinto que el Señor le estaba enviando, y Dios quería que él rompiera sus moldes. Si él no rompía sus moldes, él no iba a poder llegar a aquel que necesitaba conocer la palabra. Sabes, todos nosotros necesitamos romper nuestros moldes para abrir horizontes de gracia. Sabes, hace algunos años, cuando nosotros nos preparábamos en una escuela de entrenamiento misionero, nos decían: si tú quieres de verdad alcanzar a la gente, tú tienes que ser como ellos. Y nos contaba el hermano y nos decía: sabes, nosotros estamos yendo a trabajar con los indigentes, estamos yendo a trabajar con la gente de la calle, con la gente que nadie se le acerca. Pero antes de ir con los indigentes, antes de ir con la gente de la calle, yo les pido a los muchachos, yo les pido a mi equipo que vayamos a un basurero y ahí nos metamos. Los llevo al basurero y les digo: ahora sí, échense un clavado en la basura. ¡Wow!
echarnos un clavado en la basura. Sí, échate un clavado en la basura. Y decían, pero ¿por qué quieres que me eche un clavado en la basura, maestro? Porque sabes, así vas a oler como ellos. Y cuando hueles como ellos no vas a tener problemas para compartirle al Señor. Sabes, el Señor nos lleva a romper nuestros moldes. El Señor nos lleva a romper nuestros moldes para que nosotros podamos enfrentar los desafíos que tiene el predicar el Evangelio. Sabes, en esta escena Juan nos muestra una mujer con una necesidad de agua. Jesús se arriesga y Él rompe los moldes culturales. Él rompe los moldes culturales. Él va y se sienta con una mujer pecadora y empieza a tener una conversación. Yo no sé cuánto tiempo Jesús llevaba hablando con esta mujer, pero te aseguro que no eran minutos, porque los mismos discípulos empezaron a decir, ¿y quién es esta? ¿Qué hay en esta mujer? ¿Quién es? ¿Quién la llamó? Los mismos discípulos, dice la Biblia, que no se atrevían a preguntarle, porque tal vez ellos empezaron a decir, bueno, ¿y qué pasa con esta mujer? Sabes, a veces nosotros tenemos que romper esas barreras para poder llegar a los que no conocen al Señor. Sabes, hace tiempo yo escuchaba a alguien que decía, uy no, y si les predicamos a los homosexuales o a las prostitutas y se empiezan a convertir, cuidado con nuestros maridos. ¿Creemos o no en la restauración del Señor? Nosotros creemos en un Dios que cambia. Nosotros creemos en un Dios que transforma. Nosotros creemos en un Dios que vive para siempre y es capaz de hacer maravillas en nosotros. Pero sabes, los moldes no han sido rotos y necesitamos romper nuestros moldes para enfrentar estos desafíos. Jesús tuvo que romper los moldes de estar a esta hora. Él tuvo que pasar, en lugar de ir por la ruta más larga como lo hacían todos, Él tuvo que ir a ese lugar donde nadie quería ir para que esa mujer le conociera. El Señor tuvo que pasar la vergüenza de que la gente de los judíos como Él le dijeran, uy, fuiste con los perros de Samaria. ¿Sabes? Así era el menosprecio que había, pero a Él no le importó ir a la tercera hora por esa mujer, porque esa mujer necesitaba el agua de vida. ¿Sabes? Jesús incluso hizo su lado humano. Dice la palabra del Señor que Él estaba cansado. Y la palabra que viene ahí para cansancio era un cansancio extremo, un cansancio demasiado que no podía expresarse, al grado que Él no había ido con sus discípulos, sino que se había quedado ahí. Pero sabes, este cansancio no le impidió ir y encontrarse con esa mujer. No le impidió ir y encontrarse con ese tiempo, apartar ese tiempo para ella, porque esa mujer necesitaba agua de vida. ¿Sabes? Nosotros necesitamos entender que el Señor necesita que nosotros participemos de la gran comisión. La mies sigue siendo mucha, los obreros son pocos. Los obreros son pocos, ¿sabes? Hace algunos años yo estuve en Tailandia y en Tailandia hay mucha gente, pero hay muy pocos tailandeses que reciben al Señor. En Tailandia la gente que está ahí desde que nace le practican muchas brujerías, hay ataduras, es un pueblo animista, es un pueblo que no conoce al Señor, es un pueblo difícil de acercarse. Pero sabes, sigue perdido porque no hay obreros. No hay obreros todavía en Tailandia. No hay obreros en India. No hay obreros suficientes en diferentes naciones. Y el Señor sigue buscando. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién está dispuesto a romper sus moldes? ¿Quién está dispuesto a sacrificar sus agendas? ¿Quién está dispuesto a ver la necesidad que el Señor ve? ¿Sabes? Romper los moldes implica
que hemos entendido que la voluntad de Dios es buena para nosotros. Nosotros siempre oramos y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y sabes, Jesús rompía los moldes, no por rebeldía. Él rompía los moldes para que tú y yo comprendiéramos el reino. Un reino que no consistía en palabras, sino un reino que consistía en poder, en demostración de lo alto. Y la palabra del Señor nos dice: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero sabes, ese poder sigue en la iglesia. Ese poder necesita esparcirse, este poder necesita llegar a las comunidades, este poder necesita llevar a los no alcanzados para que conozcan al Salvador. Sabes, los discípulos caminaban con él y de repente les decía: darles de comer. A mí me encanta eso el Señor, cómo nos entrena. Cuando tú empiezas a caminar con él, aquí iban unos discípulos y les decía: dales de comer a esta gente. Y los discípulos le decían: pero ¿cómo? Nosotros no traemos lonche. ¿Cómo vamos a darles? ¿Qué vamos a hacer? Pero sabes, el Señor hacía milagros delante de ellos y no dejaba que esas multitudes se fueran, porque ellos necesitaban comer una comida mejor. Ellos necesitaban comer una comida mejor que tú y yo tenemos. Ellos necesitaban comer esta comida. Ellos necesitaban saber que hay un Salvador. Pero necesitabas entender que la voluntad del Señor es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabes, me encanta ver que ellos sabían, los discípulos estaban pensando en dinero, estaban pensando en comida, estaban pensando en cómo satisfacer sus necesidades, como tal vez muchos de nosotros en la iglesia. No es malo que pienses en cómo satisfacer tus necesidades, pero el Señor no quiere que tu vida se gaste solamente ahí. El Señor te salvó porque quiere hacer algo a través de ti en su reino. Tu palabra dice que Él nos hizo un reino de sacerdotes. Dice: porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabes, los discípulos estaban preocupados por ello. Ellos estaban preocupados por el comer. Pero aquí les dice el Señor Jesús: despierten, levántense. Iglesia El Salvador, despierta, levántate, porque ya los campos están listos para la siega. Ya los campos están listos para la siega. No te preocupes cómo vas a sustentarte. Los campos ya están listos para la siega y hay un pago para esta cosecha. Rompe tus moldes. Es superar el miedo y despertar a la gracia y compartirla. Sabes, esta mujer me encanta porque cuando ella tiene ese encuentro con Jesús, esa mujer que nadie quería, esa mujer que era despreciada, esa mujer que nadie quería identificarse con ella y que era rechazada y que tenía que ir a una hora distinta para tomar agua, esa mujer que necesitaba del agua de vida, cuando encuentra a Jesús sucede algo especial. Él rompe totalmente los moldes de esta mujer y le empieza a hablar de su vida y le empieza a sentir su aceptación y empieza a sentir todas las cosas. Y me encanta, ¿sabes? Ella había llegado con un molde para tomar agua. Pero sabes, cuando ella tiene ese encuentro con Jesús, ella deja ese balde ahí y ella se va y ella empieza a publicar y ella empieza a decir: vengan, por favor, vengan. Hay un hombre que ha dicho todo lo que está pasando en mi vida. Hay un hombre que ha dicho que hay cosas especiales para mí. Hay un hombre que ha dicho que hay paz, que hay esperanza, que hay perdón, que hay vida.
vengan porque este es el Mesías. ¿Sabes? Esta mujer, después de haber tenido aquel encuentro con el Señor, dejó sus moldes. Tú has tenido un encuentro con el Señor. Yo he tenido un encuentro con el Señor y necesitamos romper nuestros moldes, romper nuestras costumbres y ver esta necesidad, porque los campos están listos para la siega. Romper los moldes es cambiar nuestra acción. Los discípulos estaban dormidos. Los discípulos, a pesar de que habían visto al Señor hacer milagros, hacer maravillas, lo habían visto caminar con ellos, lo habían visto sanar cojos, ciegos, mancos y hacer maravillas que dice la palabra de Dios que no están escritas, no se terminaron de escribir. Pero sabes, todavía no habían entendido que los campos están listos para la siega. Pero sabes, les dice: despierten, discípulos, despierten. Aquí hay discípulos. Discípulos, despierten, pongan atención, vean, los campos están listos. Pero sabes, esto hermoso, dice: te voy a enviar a cosechar donde tú no sembraste. Sabes, a veces ir a compartir la palabra en otro lugar es bien difícil. A veces nosotros, los misioneros, nos toca ir, por ejemplo, en los pueblos musulmanes, enseñar el evangelio por 4 o 5 años y al final nos dicen: no quiero. A veces nosotros invertimos muchas fuerzas en dar a conocer la palabra del Señor y es difícil, a veces no quieren después de un largo tiempo de discipulado. Pero sabes, nos vamos con la satisfacción de que esa palabra ha sido sembrada y el Señor producirá su fruto. Pero aquí está diciéndote el Señor, iglesia, que Él te está enviando para que coseches. Esta es la gran cosecha. Él te está enviando para que coseches lo que tú no sembraste. Él te está enviando para que veas milagros y maravillas. Él te está enviando para que veas que Él está contigo. Él está enviándote en medio de lobos, pero Él va contigo, porque el Espíritu Santo va delante de nosotros. Despierta, iglesia, despierta. Despierta, porque los campos están listos para la siega. Rompe tus moldes, rompe lo que te estorba. Los campos están listos para la siega. ¿Sabes? Nosotros necesitamos romper moldes para cambiar nuestra acción. Necesitamos superar el miedo para responder a este llamado. Nosotros necesitamos entender que la voluntad del Señor es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Levántate, iglesia, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor está sobre ti. Y yo te voy a invitar en esta mañana. Yo te voy a invitar a que tú le digas al Señor: Señor, yo estoy listo. Señor, tal vez yo traigo muchos moldes. Me cuesta dejar esto, me cuesta lo otro. Pero Señor, yo sé que tú viniste a enseñarme un camino mejor y yo acepto el reto, Señor, heme aquí. ¿Cuántos le quieren decir: heme aquí, Señor, envíame a mí?